De hablar absolutamente de todo, podemos ya decir que en 1988, cuando usted llegó a Los Pinos, hubo un fraude electoral que lo llevó a la presidencia. Qué bueno que toque usted ese tema, Jorge, porque se han dicho tantas cosas falsas sobre él, que precisamente aquí en el libro hay todo un capítulo dedicado a la elección de 1988, la caída del sistema. Ayúdeme mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. Pero ¿cómo no va a haber fraude, señor Salinas? ¿Sí? A ver, se cayó el sistema, se tardaron 6 días para los resultados finales, 1,762 casillas, muy en el estilo soviético, fueron con 100% del voto a favor del PRI. La mitad de las 54,000 casillas no fueron contadas por la oposición, hice mi tarea, como verá. Se destruyeron en el 92 los votos en el Congreso priista, dominado obviamente por usted. ¿No hubo fraude en el 88? Cada vez que usted hace énfasis, veo que es un tema que ha revisado con cuidado. Pero en este caso lo revisó incompleto. A ver, ¿qué faltó? ¿Cómo? Faltó documentarse suficientemente. No, Cuauhtémoc Cárdenas sigue diciendo que hubo fraude. Bueno, y muchos mexicanos consideran que hubo fraude. Bueno, ¿cómo no lo van a considerar si se les han empujado la idea en estos años? No, ¿cuál idea? Si yo estuve aquí también, se cayó el sistema, señor ¿Cuál fue Salinas. el sistema? Me gustaría el sistema de computación que estaba midiendo los votos, iba Cuauhtémoc Cárdenas arriba, se cae el sistema y cuando regrese el sistema, usted sale de ganador. Esa es la imagen que se formó y se estuvo en... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yanel Fernández y junto con mi compañera Paola estaremos hablando sobre las corrupciones en la elección electoral de Salinas de Gortari, sobre su impacto y sus consecuencias. Las elecciones son el pilar de la democracia. A través del voto, los ciudadanos eligen a sus representantes, confiando en que el proceso será justo, transparente y legítimo. Sin embargo, en la historia de México, ha habido momentos en los que este principio fundamental se ha visto gravemente comprometido. Y uno de estos casos más polémicos fue el de las elecciones presidenciales de 1988. Señor presidente, su promesa de elecciones limpias, claras e inobjetables no se ha cumplido cabalmente. Buenas tardes, como dijo mi compañera, mi nombre es Paola Michel y también aportaré en este video de investigación y estudio. Siguiendo con mi compañera, este episodio marcó un punto de quiebre en la historia política del país. Acusaciones de fraude, intervención del gobierno y un colapso en el sistema de cómputo generaron dudas sobre la legitimidad de los resultados. Pero ¿qué pasó realmente en aquella elección? ¿Cómo se manipuló el proceso electoral y cuáles fueron sus consecuencias? En este documental exploraremos los hechos, analizaremos las repercusiones y escucharemos testimonios de quienes vivieron de cerca este momento tan crucial para la democracia mexicana. Pero se compraron un candidato a la presidencia de la República. El camino a la presidencia, pues sí, tiene que ver un poquito con esa historia, tiene que ver con el boquete que le abrió el maquillo al sistema. Para comprender la importancia de las elecciones de 1988, primero debemos analizar el contexto en el que se ocurrieron. Desde 1929, México había estado gobernado por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, o más conocido como el PRI. Durante más de 50 años, el PRI controló cada aspecto de la vida política del país, consolidándose como el partido hegemónico. Aunque México se presentaba en el mundo como una democracia, en la práctica el PRI operaba como un régimen autoritario disfrazado de un sistema electoral. Las elecciones eran meros trámites en los que el candidato oficialista siempre ganaba por amplios márgenes. Como lo señala el historiador Lorenzo Maya, el PRI no organizaba elecciones para perderlas, lo hacía para legitimarse y perpetuar su dominio. Sin embargo, en la década de 1980, la estabilidad del PRI comenzó a tambalearse. La crisis económica de 1982, marcada por la devaluación del peso y la nacionalización en la banca, provocó un descontento generalizado. El desmoronamiento del modelo económico priista llevó a una creciente oposición política y social. El 20 de diciembre de 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Partido Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Sí se está afectando gravemente la información. Nos acaban de confirmar la información que daba el Comisionado de Acción Nacional, en el sentido de que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando, está callado.
que está caído. Las personas responsables del Registro Nacional de Electores que están al frente de esta cuestión afirman que ellos no son responsables y que no pueden hacer nada. Si en media hora nos vemos un representante por partido en la sala, el secretario técnico, van a quedar satisfechos todos y vamos ya a empezar a recibir información. 10 de la noche la próxima sesión. El malestar se reflejaba en distintos sectores. Surgieron voces críticas dentro del PRI y algunos militantes comenzaron a cuestionar el rumbo del partido, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien se convertiría en el líder de la disidencia priista y en la principal figura de oposición en las elecciones de 1988. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Estábamos determinados, aquellos diputados de la oposición, del PAN, del Frente Democrático, decididos a impedir que fuera nominado presidente de la República. A mí me tocó subir a la tribuna por ahí de las 2, 3 de la mañana y fue cuando me puse estas boletas electorales en las orejas, tal como tiene de tamaño las orejas Salinas, que nunca las utilizó para escuchar, sino para atropellar la democracia. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Las elecciones de 1988 fueron distintas a cualquier otra en la historia moderna de México. Por primera vez en décadas el PRI enfrentaba una competencia real. El candidato oficialista era Carlos Salinas de Gortari, un economista, tecnócrata, con el respaldo del gobierno y de sectores empresariales. Pero enfrente tenía a Cuauhtémoc Cárdenas, quien había abandonado el PRI para formar el Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos de izquierda y disidentes priistas. Su discurso contra la corrupción y su llamado a una democracia verdadera resonaron con millones de mexicanos que estaban cansados del dominio del PRI. La campaña de Cárdenas generó un entusiasmo inusual. Miles de personas acudían a sus mítines, algo que no se veía con los candidatos del PRI. Esto llevó a una pregunta inevitable. ¿Podría el PRI perder por primera vez en su historia? Y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. El 6 de julio de 1988, los ciudadanos acudieron a las urnas con la esperanza de un cambio. Pero lo que ocurrió esa noche quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los mayores fraudes electorales en México. Aún sin haber concluido la última fase de la elección y declarar ante propios y extraños que este proceso ha sido ilegal, lo considero que viola la más elemental norma de civilidad política. Claro, sí, así fue un amaciato entre Salinas de Gortari. Si tú piensas que la caída del sistema se refiere únicamente a lo que pasó la noche de la elección, obviamente pues no. Ahí el responsable total y absoluto es Manuel Bartlett, avalado por Miguel de la Madrid, presidente de la República. Por supuesto que el PAN no participó en eso. Estaba en contra del fraude, lo denunció. Hubo marchas comunes incluso en contra del fraude electoral. Entonces eso que dice Bartlett, pues sí, es risible. A medida que avanzaba el conteo de votos, los primeros resultados indicaban una tendencia favorable a Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, de manera repentina el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación se cayó. Durante varias horas, el país quedó en la incertidumbre. Cuando el sistema volvió, los resultados habían cambiado drásticamente. Carlos Salinas de Gortari había tomado la delantera. Se proclamó vencedor con el 50.3% de los votos. Cuauhtémoc Cárdenas, que lideraba antes del colapso, quedó con solo el 31.1%. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. El entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett
justificó la caída del sistema con una falla técnica. Sin embargo, muchos lo vieron como una manipulación deliberada para alterar los resultados. Como afirmó el periodista José Reveles, fue un apagón informático, pero un encendido fraude político. Y este evento desató una oleada de protestas y reclamos. La oposición exigió que se hiciera un recuento de votos, pero el PRI se negó y rápidamente validó los resultados. Con esto, Salinas de Gortari fue declarado presidente electo en medio de un ambiente de desconfianza y descontento social. Ser un poco grosero. Miren, la caída del sistema fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Entonces, claro. Según el estudio de Fingerprints of Fraud, Evidence from Mexico, 1988, President Election, de Alberto Since, se encontró que en las elecciones presidenciales de 1988 en México, aproximadamente un tercio de las actas de escrutinio presentaban alteraciones evidentes. Estas manipulaciones incluyeron fraude electoral, compra de votos y otras tácticas de manipulación electoral. Incluso cuando tales manipulaciones no eran necesarias para asegurar la victoria del Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. ¡Viva la Confederación de Trabajadores de México! ¡Y viva México! Tras el anuncio de la victoria de Carlos Salinas de Gortari, la reacción de la ciudadanía no se hizo de esperar. Miles de mexicanos salieron a las calles para manifestar su inconformidad, exigiendo transparencia y respeto a la democracia. Sin embargo, el gobierno priista se mantuvo firme en su postura, ignorando las denuncias y validando los resultados oficiales. Las cifras reflejan el nivel de indignación que se vivió en el país. De acuerdo con el Estudio de México, un paso hacia la democracia, publicado por el Colegio de México en julio de 1988, se registraron más de 400 protestas en distintos estados, con una participación de aproximadamente 2.5 millones de personas. Nunca antes en la historia reciente del país se había visto una movilización de tal magnitud en respuesta a un proceso electoral. La percepción de los ciudadanos sobre las elecciones de 1988 fue clara. La mayoría no creía en la legitimidad de los resultados. Una encuesta realizada en 1989 por el Centro de los Estudios de Opinión Pública, CEOP, reveló que el 63% de los mexicanos consideraba que hubo fraude electoral, mientras que solo un 21% creía que los resultados eran legítimos. Este nivel de desconfianza minó profundamente en la credibilidad del sistema electoral y la de las instituciones gubernamentales. La indignación se reflejaba en distintos sectores de la sociedad. En un reportaje del Proceso de agosto de 1988, un ciudadano entrevistado en la Ciudad de México declaró: "Nos robaron en nuestra cara. ¿Y todavía quieren que lo aceptemos como si nada?". Otro testimonio publicado en la jornada recogía la opinión de un joven universitario: "Si dejamos pasar esto, el PRI seguirá robando elecciones por otros 50 años". Los espacios públicos se convirtieron en foros de discusión. En las universidades, en los mercados, en las fábricas, la conversación giraba en torno a la elección. El descontento era generalizado, pero la represión del gobierno impidió que las protestas tomaran mayor fuerza. Más allá de las percepciones ciudadanas, diversas investigaciones han documentado las irregularidades que marcaron las elecciones de 1988. Uno de los aspectos más controversiales fue la caída del sistema de cómputo, que ocurrió justo cuando la tendencia favorecía a Cuauhtémoc Cárdenas. Según el informe Los archivos de fraude de Sergio Aguayo, la interrupción del conteo de votos fue una maniobra deliberada para alterar los resultados. En este mismo informe, Aguayo cita documentos internos de la Secretaría de Gobernación que revelan que los datos fueron manipulados antes de que se reanudara el conteo. Según este análisis, el PRI utilizó su control sobre el Instituto Federal Electoral para modificar los resultados a su favor. En 1991, el gobierno ordenó la distribución de las boletas electorales de 1988, eliminando cualquier posibilidad de un recuento posterior. Esto fue interpretado por muchos como una continuación del fraude, como señaló el ex consejero electoral José Goldenberg en una entrevista con el Universal. En un gobierno de
tiene pruebas es porque tiene algo que ocultar. El fraude electoral de 1988 tuvo consecuencias profundas en el sistema político de México. La desconfianza en las instituciones creció y el PRI comenzó a perder el control absoluto que había mantenido durante décadas. Uno de los efectos más importantes fue la creación del Instituto Federal Electoral IFE. En 1990, una institución autónoma que tenía como objetivo garantizar la transparencia de los procesos electorales. Como menciona el politólogo Luis Carlos Ugalde en su libro La transición interrumpida, el PRI no cedió el poder voluntariamente, sino que fue forzado por la presión ciudadana y la crisis de la legitimidad. En el año 2000, por primera vez en la historia moderna de México, el PRI perdió la presidencia ante un candidato de oposición, Vicente Fox, del PAN. Muchos analistas consideran que este resultado fue una consecuencia directa del fraude de 1988, pues sembró la semilla del cambio en la mentalidad de los votantes. A más de 3 décadas del fraude de 1988, sus efectos aún se sienten en la política mexicana. Muchos de los actores que participaron en ese proceso siguen defendiendo la vida pública del país. Un caso revelante es el de Manuel Barlet, quien como secretario de Gobernación en 1988 estuvo al frente del proceso electoral y justificó la caída del sistema. Hoy, Barlet es un funcionario clave dentro del gobierno de Morena, ocupando la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Su presencia en el actual régimen genera cuestionamientos sobre la verdadera transformación del sistema político. La pregunta sigue en el aire. ¿Aprendió México de su pasado? A pesar de las reformas electorales y los avances en transparencia, aún persisten dudas sobre la imparcialidad y del sistema. En las elecciones del 2006 y 2012 surgieron denuncias de irregularidades que hicieron recordar lo que sucedió en 1988. El fraude electoral de 1988 no solo alteró el rumbo de la historia, sino que dejó cicatrices en la democracia mexicana. La lucha por las elecciones justas y transparentes sigue siendo un reto en el país. En la siguiente parte analizaremos el impacto económico de este fraude y escucharemos la experiencia y opinión de una experta que nos ayudará a entender cómo este evento moldeó la política y la sociedad mexicana hasta la actualidad. Hola, soy Patricia Báez. Pertenezco al Partido Acción Nacional, he sido diputada local, he sido secretaria general del partido en la Ciudad de México, así como presidenta también del Partido Nación México, y hoy soy directora política de promoción política de la mujer en el Partido Acción Nacional a nivel nacional. ¿Qué recuerdas o qué sabes sobre las elecciones presidenciales en 1988 en México? Bueno, esas elecciones yo creo que han sido las más controversiales que hemos tenido en México. Fue un antes y un después de esas elecciones, ya que yo creo que ha sido uno de los fraudes más grandes electorales que hemos vivido en este país. Bueno, ¿crees que había confianza en el sistema electoral antes de esas elecciones? Pues no, porque ya era un partido y veníamos de 70 años de un mismo partido hegemónico, donde pues solo este partido mencionado pues dirigía todo y controlaba todo el país. Entonces la ciudadanía pues ya venía exigiendo un cambio y pues se sabía que una persona que era el presidente era quien decidía absolutamente todo, los siguientes presidentes y todo lo que pasaba aquí en México. ¿Qué opinas sobre la famosa caída del sistema durante el conteo de votos? Bueno, que sin duda fue un fraude electoral, ya que estaba claro que era la primera vez que se intentaba hacer un conteo real y visible ante la ciudadanía y en cuanto se vio que pues otro candidato que era Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba en los votos, pues se dice que se cae el sistema y después de esto se anuncia que gana por mucho el candidato oficialista. ¿Cómo afectó el presunto fraude la credibilidad del gobierno de Salinas de Gortari? Sin duda alguna sí perjudicó mucho, porque es a partir de esto donde también ya pues toda la ciudadanía y también los otros candidatos pues empiezan a hablar más del tema democrático y donde se empieza a abrir un poquito más, a construir ya organizaciones electorales ya independientes y esto sin duda es el parteaguas que inicia con la democracia real en México. ¿Tú crees qué impacto tuvo esta elección en la democracia mexicana? Bueno, como ya lo mencionaba, creo que sí fue un antes y un después y a raíz de esto todavía se viene un proceso de otros 6 años con este partido
pero sin duda alguna ya comienza a transformarse y la ciudadanía empieza a exigir ya más sus derechos electorales, y es así como ya en el año 2000 se logra por fin la alternancia. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones sobre la importancia de las elecciones justas y transparentes? Bueno, que sin duda son un tema primordial para poder vivir en democracia en todos los países, y que son justo las nuevas generaciones quienes son las encargadas de exigir que esto se cumpla, porque hoy en día estamos volviendo otra vez a este sistema hegemónico donde un partido controla todo, y creo que es momento de volver a reactivarnos todos para exigir que haya la democracia y pelear por la democracia de cada uno de nosotros. Y por último, en tu opinión, ¿hay todavía fraude electoral en México o las elecciones actuales son más confiables? Pues hasta las elecciones pasadas creo que sí había ya un sistema un poco más confiable con el Instituto Nacional Electoral, pero hoy en día, donde ya otra vez estamos regresando a esas épocas donde el partido en el gobierno está decidiendo quiénes son quienes abanderan esto, y son precisamente gente afín al mismo gobierno, es donde podemos ver otra vez que estamos regresando un poquito a la antidemocracia, pero es donde no dejaremos de pelear, y espero que pues todos unidos podamos pues seguir manteniendo la democracia que ya habíamos logrado y que tanto trabajo nos había costado. Manuel Bartlett. El costo a indemnizar a empresas afectadas por la reforma constitucional de Bartlett en materia de electricidad será aproximadamente de $81,000 millones. Usted está tratando de convencer sobre las bondades de esta iniciativa, con la misma certeza que lo hizo cuando ocurrió la caída del sistema en 1988. Si me pica un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, y yo he sido más legislador que ustedes muchos años. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Ustedes, claro, así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. A la asamblea, por favor, no. Hoy hablé con el entonces representante del PAN ante la Comisión Electoral, Diego Fernández de Ceballos. Así respondió. Cuando Bartlett dice que fue un amaciato del PAN con Salinas, yo le respondo, una de dos: Bartlett dice la verdad o es un cínico desvergonzado, porque él era el que presidía como secretario de Gobernación el órgano máximo electoral. Y para que juzgue tu audiencia, te acabo de enviar hace un momento el video en el que yo le reclamo a Bartlett ese silencio. Soy el comisionado del Partido Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, o sea, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información, y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Queda claro con ese video que si Bartlett habla de que hubo un amaciato del PAN con Salinas. Soy José Luis Báez Galaviz de Zacatecas. Tengo 76 años. Trabajé en diferentes instituciones públicas, privadas, y tengo carrera trunca de licenciatura en Relaciones Internacionales y de Derecho en la UNAM. ¿Cuál era su percepción sobre el proceso electoral durante las elecciones de Salinas? Pues mi opinión personal, en esos años no había más partido públicamente que el Partido Revolucionario Institucional, motivo por el cual la competencia pues no había tal, porque era único partido para toda la comunidad. ¿Qué elementos o situaciones le hicieron dudar en la transparencia de las elecciones? Yo en esos momentos no tenía ninguna duda. Corrupción siempre ha habido, fallas siempre ha habido,
Sin embargo, mi opinión personal es que en aquel entonces, no obstante la corrupción, se hacían muchas obras en beneficio de la comunidad, lo cual ahora disfrutamos. Por ejemplo, unidades habitacionales, servicios médicos, hospitales, ejes viales, periféricos, vías rápidas, carreteras, etc. Desde su perspectiva, ¿cómo reaccionó la ciudadanía ante las denuncias de fraude electoral? Mi opinión es de que en realidad ni se le dio tanta importancia en virtud de que los medios de comunicación, de alguna manera, creo yo, estaban inclinados precisamente para apoyar a los gobiernos que estaban en su momento. ¿Qué impacto tuvieron estas elecciones en la confianza de la población hacia las instituciones democráticas? Pienso también que de alguna manera no fue de tanta importancia como se ve actualmente. Ustedes que ahora están jóvenes, ha cambiado todo, y en aquel entonces la verdad todo era manejable y la televisión y los medios creo yo que estaban obviamente apoyando directamente al sistema de gobierno. ¿Cómo describiría el ambiente social y político tras la confirmación de los resultados? ¿Actuales? No, de Salinas. Yo pienso que definitivamente eran otros resultados de obviedad. Estuvo la situación, inclusive tuve el gusto, porque sí, para mí es un gusto, Carlos Salinas de Gortari fue compañero mío de generación en la preparatoria. Él estudiaba para economía y yo estaba en otra área. Por último, a su juicio, ¿qué tanto han evolucionado los procesos electorales en México desde ese acontecimiento? Yo pienso que fueron muy positivos, a la alza por el bien de México y con algo de democracia. Para mi punto de vista y siendo mi generación, creo que al día de hoy sí deja mucho que desear, porque al día de hoy se observa claramente un manejo de gobierno, para mí, pésimo. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Josué Cabrera, soy estudiante de la Facultad de Economía en la UNAM y el día de hoy les vengo a dar mi opinión respecto al fraude electoral que se vio en México en el año de 1988. Bueno, antes de todo, primero hay que entender un poquito el contexto que está viendo en el país, pero principalmente en el PRI. ¿Por qué? Porque el PRI venía en ese entonces de gobernar durante ya 80 años, entonces la gente ya estaba pues cansada, fatigada de este gobierno, ¿no? Antes de estas elecciones se empezó a fragmentar la confianza del pueblo hacia el partido, porque el presidente Miguel de la Madrid, antecesor de Salinas, había impuesto un modelo económico de sustitución de importaciones, donde se incentivaba la producción nacional, ¿no? Este modelo fracasó, derivó en diferentes crisis, algo que puso mucho descontento a la gente. Bueno, el siguiente punto hay que entender cómo se llega a estas elecciones. El PRI es la primera vez hasta ese momento en el que se siente realmente amenazado y hay ese sentimiento como colectivo que siente que puede llegar a perder las elecciones. ¿Por qué? Porque era una competencia muy férrea. El PRI, con esta tendencia centro-derecha, liderada por Carlos Salinas de Gortari, se enfrentaba a la derecha del PAN, un PAN muy fuerte, con muchas ideas muy innovadoras en su momento, que llevaban como candidato al empresario Cloutier, que años después fue asesinado, y del lado izquierdo se llevaba al mayor contrincante de Salinas, con el que se decía que podía llegar a perder, al hijo de una figura sumamente importante en la historia de México, que era el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, un candidato con mucho nombre, traía este empuje del pueblo, ¿no? Bueno, si me preguntan personalmente si yo creo que hubo fraude, sí creo que haya habido fraude. Ha habido muchas personas que han reconocido abiertamente que hubo fraude, exceptuando al presidente Carlos Salinas, pero no necesariamente hay que pensarlo como algo malo. Ojo, el fraude electoral, malísimo, nadie lo quiere, ¿no? Pero tenemos de pensar que eso también ayudó a que se impulsaran reformas electorales que ayudaron a que 2 secciones después hubiera esta alternancia democrática en la que vivimos actualmente, que permitió que se siguieran modificando los gobiernos. También hay que ver esto
que ayudó a que las personas también empezaran a crear esa desconfianza en las instituciones, y creo que es algo que está bien como pueblo, no creerle ciegamente a las instituciones del gobierno, que aunque no digo que todas sean malas, sí siempre se les tiene que cuestionar y se les tiene que señalar. Además del impacto político, el fraude electoral de 1988 tuvo profundas consecuencias económicas. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia con un país dividido y una crisis de legitimidad que debía resolver. Su estrategia se centró en reformas neoliberales que cambiaron su estructura económica de México. Una de las primeras acciones fue la de privatización masiva de empresas estatales. Según datos del Banco de México, entre 1988 y 1994 se privatizaron más de 250 empresas paraestatales, incluyendo Telmex, Ferrocarriles Nacionales y la Banca Nacional. Esto marcó el inicio de una nueva etapa económica, pero también generó un aumento en la desigualdad y el desempleo. El fraude de 1988 no solo debilitó la confianza de la democracia, sino que también consolidó un modelo económico que benefició a ciertos sectores mientras precarizó a otros. Como señala el economista Gerardo Esquivel en su libro Desigualdad Extrema de México, las reformas de Salinas no habrían sido posibles sin el control absoluto que le dio el fraude electoral. El fraude de 1988 marcó un antes y un después en la política mexicana. Si bien el PRI logró mantenerse en el poder, la oposición se fortaleció. La ciudadanía comenzó a exigir más transparencia en los procesos electorales. Uno de los mayores cambios fue la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, lo que significó el primer paso hacia la autonomía de las elecciones. Además, la reforma electoral de 1996 permitió que por primera vez en la historia los comicios fueran organizados por un órgano independiente del gobierno. Sin embargo, la desconfianza en las elecciones persiste. En los comicios presidenciales de 2006, donde Felipe Calderón ganó por un margen mínimo, y en 2012 con Enrique Peña Nieto, surgieron denuncias de irregularidades que recordaron el fantasma de 1988. De acuerdo con el estudio de confianza en las elecciones en América Latina, realizado por Latinobarómetro, en 2020, solo el 38% de los mexicanos confía plenamente en su sistema electoral, lo cual deja mucho que dudar. Como menciona la experta, el fraude de 1988 dejó una huella profunda en la sociedad. La lucha por elecciones limpias sigue vigente y las nuevas generaciones tienen el reto de mantener la exigencia por una democracia auténtica. Las elecciones de 1988 nos enseñaron que la democracia no se garantiza solo con el derecho al voto, sino con la vigilancia y exigencia de la ciudadanía. Como mencionó José Waldenberg, una democracia sin confianza es una democracia a medias. El fraude no solo alteró un resultado electoral, marcó la historia de México y dejó cicatrices que aún se sienten. A pesar de las reformas, las dudas sobre la transparencia siguen presentes. Como lo muestra el estudio de Latinobarómetro, casi el 60% de los mexicanos aún creen que las elecciones pueden ser manipuladas. Sin embargo, el cambio es posible. En el 2000, el PRI perdió la presidencia después de 71 años en el poder. En 2018, el país eligió un nuevo rumbo con Morena. La alternancia es una muestra de que los ciudadanos tienen la última palabra, siempre y cuando ejerzan su derecho a la democracia con responsabilidad y conciencia. La historia de México nos recuerda que el pasado no debe olvidarse. Las elecciones de 1988 siguen vigentes y dependen de nosotros evitar que la historia se repita. México sigue escribiendo su historia. La pregunta es, ¿qué papel queremos jugar en ella? Con esto cerramos el documental con un análisis profundo y bien fundamentado.